Agnetha Faltskog, la legendaria voz de ABBA, a sus 75 años finalmente decide romper un silencio que duró décadas y deja al mundo completamente en shock. Detrás de la imagen de diva inmaculada y éxitos eternos, se esconde una historia llena de secretos, dolores profundos y acontecimientos que pocos conocían hasta ahora. Su dolorosa separación de Björn Ulvaeus, un amor que parecía inquebrantable, reveló no solo el cruel precio de la fama, sino también las heridas emocionales que jamás sanaron. Además, hay relatos impactantes sobre relaciones oscuras, persecuciones obsesivas que casi destruyeron su vida, y una lucha silenciosa contra la ansiedad y el miedo que la fama exacerbaba. Este video saca a la luz esas revelaciones polémicas, con detalles jamás divulgados, que cambiarán para siempre la forma en que ves a una de las mayores estrellas de la música pop. Si quieres entender el verdadero lado oculto de Agnetha, el costo del éxito y los secretos que quedaron escondidos detrás de los escenarios, no puedes perder ni un segundo de este contenido. Suscríbete al canal ahora y deja tu like, porque YouTube valora mucho esta interacción para que podamos traer siempre más historias exclusivas e impactantes para ti. Tu suscripción es fundamental para el crecimiento del canal y para mantener viva esa voz que desafía el tiempo. Si puedes, apoya el canal aún más con un Super Thanks. Esa ayuda hace toda la diferencia para que sigamos entregando contenido de calidad. Pero si no es posible, deja en los comentarios cuál de estas revelaciones te sorprendió más. Queremos mucho saber tu opinión. Y quédate hasta el final porque la última revelación te dejará simplemente impactado. Prepárate para un viaje al lado más oscuro y humano de Agnetha Faltskog, donde el glamour se mezcla con el dolor y la verdad explota ante tus ojos. El inicio de la historia de amor entre Agnetha Faltskog y Björn Ulvaeus es uno de esos encuentros que parecen escritos por el destino, una conexión que no solo unió a dos personas jóvenes y apasionadas por la música, sino que también marcó el comienzo de una de las bandas más icónicas de la historia del pop, ABBA. Todo comenzó en Suecia a finales de los años 60, cuando ambos ya mostraban señales claras de talento y sensibilidad artística. Agnetha, una joven de espíritu delicado y voz extraordinariamente expresiva, venía destacándose como solista, ganando notoriedad por su capacidad de transmitir emoción pura a través de sus canciones. Por su parte, Björn ya era una figura conocida dentro del circuito musical sueco, especialmente gracias a su participación en un grupo de folk pop. El encuentro entre ellos no fue simplemente profesional. Desde el primer instante, surgió una chispa que rápidamente se transformó en algo más profundo, una mezcla de admiración mutua, atracción y sueños compartidos. Ambos sentían que habían encontrado a alguien que no solo entendía la música de la misma manera, sino que también deseaba construir una vida donde el arte, el compañerismo y el amor caminaban de la mano. La química entre ellos era evidente no solo en lo personal, sino también en el escenario, donde la complicidad y la armonía fluían con naturalidad. En un mundo donde las relaciones sentimentales muchas veces se complican por el trabajo conjunto, ellos parecían desmentir esa regla, apoyándose mutuamente en cada paso, inspirándose el uno al otro, creando melodías, letras y momentos que pronto conquistarían no solo al público sueco, sino al mundo entero. Fue esa conexión auténtica y fresca la que, al unirse con la de Benny Andersson y Annie Frid Lindstad, daría forma a ABBA, una agrupación que desde sus primeros acordes ya mostraba un sello distintivo. Aunque aún no lo sabían, estaban sembrando las semillas de una revolución musical global. Durante los primeros años, el amor entre Agnetha y Björn no solo fue una fuente de alegría personal, sino también un combustible creativo. Juntos formaban una dupla poderosa donde la sensibilidad de ella y el enfoque meticuloso de él lograban balancearse con perfección. La vida era intensa, llena de viajes, ensayos, grabaciones y presentaciones, pero también colmada de sueños que se cumplían uno tras otro. La pareja no se conformaba con el éxito inmediato y buscaba constantemente perfeccionar su arte, evolucionar como artistas y como personas, todo mientras construían una familia y una historia que los fans seguían con admiración. Era común verlos compartir miradas cómplices sobre el escenario, pequeños gestos que hablaban de una conexión real, más allá del espectáculo, algo que tocaba el corazón del público de manera única. La música que surgía entre ellos llevaba la esencia de esa unión, una mezcla de dulzura, profundidad emocional y armonía que se transformaba en éxitos inolvidables. En ese periodo, el amor que compartían se reflejaba en todo lo que hacían, impregnando sus canciones con una verdad que el público sentía y valoraba. ABBA no era solo una banda de pop, era una expresión viva de emociones genuinas, una historia de 4 personas, 2 parejas, que compartían no solo un proyecto musical, sino una etapa crucial de sus vidas. La fama, ese fenómeno que muchos sueñan con alcanzar,
a menudo tiene un lado oscuro que pocos están preparados para enfrentar, y en el caso de Agneta Faltskog y Björn Ulvaeus, el éxito mundial de ABBA se convirtió en una fuerza que, lejos de unirlos más, comenzó a crear distancia entre ellos. El ascenso meteórico de la banda trajo consigo no solo reconocimiento y fortuna, sino también una presión constante que afectó profundamente la vida personal de cada uno, y especialmente la relación matrimonial entre Agneta y Björn. Para Agneta, una persona de naturaleza más introvertida y sensible, la exposición pública constante fue un desafío enorme. Estar siempre bajo la mirada de millones de fans y medios de comunicación la hacía sentir vulnerable, como si su privacidad y su espacio personal se desvanecieran poco a poco ante la vorágine de la fama. La ansiedad y la culpa por estar lejos de sus hijos durante largas giras internacionales se convirtieron en una carga emocional difícil de soportar. La rutina agotadora de viajes interminables, grabaciones exigentes y compromisos públicos no solo consumía su tiempo, sino también su energía y bienestar mental. Por su parte, Björn parecía adaptarse mejor a ese ritmo frenético. Su personalidad más extrovertida y su fuerte enfoque en la creatividad y el trabajo musical lo mantenían enfocado en el éxito y en las posibilidades que la fama le ofrecía. Aunque también sentía las tensiones propias del mundo del espectáculo, encontraba en la composición y producción un refugio que lo ayudaba a lidiar con la presión externa. Sin embargo, esa diferencia en cómo cada uno vivía la fama empezó a marcar una brecha entre ellos. Mientras Agneta anhelaba momentos de calma, estabilidad y vida familiar, Björn estaba cada vez más absorbido por las demandas y ambiciones del grupo, dedicando largas horas a proyectos y giras, lo que reducía el tiempo que podían compartir como pareja y como familia. La comunicación entre ellos se fue haciendo más difícil, y lo que antes eran conversaciones llenas de apoyo mutuo se convirtió en silencios incómodos y malentendidos. Los pequeños desacuerdos comenzaron a acumularse y el desgaste emocional se hizo evidente. Agneta sentía que su rol como madre se veía comprometido por las exigencias de ser una estrella internacional, y esa tensión constante se traducía en ansiedad creciente, miedo a volar y una sensación de estar atrapada entre dos mundos. Por otro lado, Björn, aunque comprensivo, no lograba comprender del todo la profundidad del conflicto interno que vivía Agneta, pues su propio enfoque estaba orientado a mantener el éxito y la continuidad de ABBA. La pareja se encontraba en una especie de disonancia emocional, donde sus prioridades y necesidades ya no coincidían como antes. El nacimiento de su segundo hijo, Peter, parecía inicialmente un intento de reforzar los lazos familiares en medio del caos profesional, pero pronto quedó claro que las demandas de la fama y las responsabilidades artísticas no les permitían encontrar ese equilibrio tan deseado. Los momentos juntos se volvieron escasos y fragmentados, y el tiempo que podían dedicar a su relación se vio reducido a breves encuentros que no lograban sanar las heridas que la distancia y el estrés provocaban. Además, la naturaleza invasiva de la fama, con la curiosidad constante de la prensa y el público, dificultaba aún más que pudieran construir un espacio seguro y privado donde sus problemas pudieran ser enfrentados con calma y apoyo mutuo. La percepción pública de una pareja ideal que brillaba sobre el escenario contrastaba con la realidad de dos personas que luchaban por mantener viva su conexión en medio de un torbellino que parecía consumirlos por dentro. A medida que los años avanzaban y el éxito de ABBA crecía, también lo hacía la sensación de aislamiento de Agneta, quien encontraba cada vez más difícil reconciliar su vida pública con sus deseos personales. The Winner Takes It All es mucho más que una canción emblemática de ABBA. Es una expresión profunda y auténtica del dolor que atraviesan dos personas cuando una relación llega a su fin. Esta canción, reconocida mundialmente como uno de los himnos más poderosos sobre el desamor, tiene una historia íntima y conmovedora que nace directamente de la experiencia personal de Agneta Faltskog y Björn Ulvaeus durante el final de su matrimonio. La génesis de esta canción se encuentra en un momento de vulnerabilidad y sinceridad que pocos artistas logran plasmar con tanta honestidad. Björn escribió la letra en un retiro en la isla de Vigo en 1979, justo cuando la separación con Agneta ya era un hecho inminente. Inspirado por el torbellino de emociones que sentía, volcó en versos la tristeza, la confusión y la sensación de pérdida que acompañan a una ruptura profunda. La letra refleja ese instante en el que uno se enfrenta a la realidad de que, en una separación, no siempre hay un vencedor o un vencido, pero sí un ganador que se lleva todo y otro que debe aprender a soltar y seguir adelante. La melodía, originalmente más rápida, fue modificada gracias a la sugerencia de Agneta para adoptar un ritmo más melancólico y emotivo, lo que permitió que la canción tuviera la carga sentimental adecuada para transmitir el mensaje de manera más efectiva. Agneta, conocida por su voz clara y llena de matices, se convirtió en la intérprete perfecta para dar vida a esta composición tan personal. En el estudio de grabación, la canción fue un desafío para ella,
pues cantar cada palabra implicaba revivir el dolor y la tristeza que sentía en ese momento. Lloró durante la grabación porque la canción no era solo una pieza musical, sino un reflejo de su propia historia, de su sufrimiento y de la ruptura que la marcó profundamente. A pesar de la tensión emocional que la canción generaba entre los miembros de la banda, especialmente entre Agnetha y Björn, todos coincidieron en que The Winner Takes It All era una obra maestra capaz de tocar el corazón de millones. El videoclip, filmado apenas 10 días después de la oficialización del divorcio, capturó esa crudeza y autenticidad, mostrando a Agnetha interpretando la canción con una intensidad que transmitía cada sentimiento detrás de la letra. La interpretación se convirtió en un símbolo visual y sonoro del dolor, la resignación y la fuerza que requiere enfrentar la pérdida de un amor profundo. La canción no solo tuvo un impacto inmediato en las listas de éxitos a nivel mundial, sino que también se transformó en una referencia cultural sobre cómo la música puede reflejar las emociones más humanas y universales. A lo largo de los años, The Winner Takes It All ha sido reconocida como la mejor canción de ruptura en múltiples ocasiones y ha mantenido su vigencia gracias a su honestidad y sensibilidad. Para Agnetha y Björn, esta canción fue mucho más que un éxito comercial. Fue una forma de canalizar el dolor y transformar una experiencia personal en arte que resonó con personas de todas partes del mundo. La canción habla de la vulnerabilidad que implica perder a alguien que se amó profundamente y la dificultad de aceptar que en ciertas situaciones no hay vencedores reales, sino corazones rotos que deben seguir adelante. Aunque Björn en varias entrevistas ha tratado de matizar que la letra no es exclusivamente personal, para el público y para Agnetha la conexión emocional es innegable. La autenticidad de la interpretación y la crudeza de las emociones detrás de la canción hacen que cualquiera que haya pasado por una pérdida amorosa pueda identificarse con su mensaje. En la historia de ABBA, The Winner Takes It All representa un punto de inflexión, un momento donde la música dejó de ser solo entretenimiento para convertirse en un canal de expresión genuina y profunda. La valentía de Agnetha para cantar algo tan doloroso y la honestidad con que Björn plasmó sus sentimientos en la letra son testimonio del poder del arte para transformar el sufrimiento en belleza. A través de esta canción, ambos artistas lograron compartir con el mundo una parte de su historia que hasta entonces había sido privada y dolorosa, permitiendo que millones encontraran consuelo y compañía en sus palabras y melodías. Después de la separación entre Agnetha Faltskog y Björn Ulvaeus, las consecuencias emocionales que siguieron fueron profundas y marcaron una etapa difícil en la vida de Agnetha. Aunque para muchos la fama y el éxito parecían ser suficientes para proteger a una persona, la realidad fue muy distinta para ella. La ruptura no solo significó el fin de un matrimonio, sino también el inicio de un proceso doloroso de aceptación y sanación que demandó mucho tiempo y esfuerzo. En un primer momento, Agnetha se sintió completamente perdida, enfrentando una mezcla de emociones que iban desde la tristeza más profunda hasta la confusión y la ansiedad. El hecho de tener que continuar trabajando junto a Björn dentro de ABBA, a pesar de la separación, añadió una complejidad adicional, pues implicaba revivir constantemente recuerdos y sentimientos que ella preferiría dejar atrás. Esta convivencia profesional obligada la sumió en un estado emocional frágil, donde la línea entre la vida personal y la artística se volvió borrosa, dificultando su recuperación. La presión de la fama, que en muchos casos puede ser motivo de orgullo y felicidad, se transformó para Agnetha en una fuente de estrés constante. La atención pública y la curiosidad por su vida privada, que normalmente la acompañaban, se intensificaron después del divorcio, exponiéndola a críticas, rumores y especulaciones que solo aumentaban su sensación de vulnerabilidad. Además, el sentimiento de culpa que sentía por no poder dedicar suficiente tiempo a sus hijos mientras cumplía con sus compromisos profesionales le generaba un peso emocional enorme. Este conflicto interno entre ser madre y artista se convirtió en uno de los factores que más afectaron su bienestar mental. La ansiedad que experimentó se manifestó de diversas formas, entre ellas un miedo intenso a volar que complicaba las giras y viajes internacionales indispensables para la banda. A esto se sumaron episodios de agorafobia y un temor creciente a las multitudes y a la exposición mediática. Agnetha, cuya naturaleza era más reservada y tímida, comenzó a sentirse atrapada en un mundo que no le permitía encontrar la tranquilidad que tanto necesitaba. Esta situación la llevó a buscar ayuda profesional a través de terapias y tratamientos que le permitieran manejar la depresión y la ansiedad que la invadían. Fue un camino largo y a veces solitario, pero fundamental para que pudiera poco a poco reconstruir su identidad más allá de la fama y el matrimonio. La soledad, aunque a veces buscada como un refugio, también fue un desafío. El aislamiento en el que se sumergió le permitió encontrar momentos de paz, pero también alimentó sentimientos de tristeza profunda y desconexión con el mundo exterior.
La dificultad para comunicarse en inglés y la desconfianza hacia los extraños la alejaron aún más de las oportunidades de apoyo social. En su entorno más cercano, la percepción de Agneta como una persona reservada y retraída se consolidó, y aunque algunos intentaban acercarse, ella prefería mantener cierta distancia para proteger su bienestar emocional. Las pérdidas familiares posteriores, como el suicidio de su madre y la muerte de su padre, intensificaron ese dolor latente y la hicieron cerrar aún más su mundo privado. Estas tragedias no solo la afectaron profundamente a nivel personal, sino que también impactaron en su capacidad para enfrentar el día a día y continuar con su vida pública. A lo largo de los años que siguieron, Agneta vivió con la carga de estas experiencias que moldearon su carácter y su forma de relacionarse con el entorno. Sin embargo, pese a todas estas dificultades, logró encontrar formas de sanación y bienestar a través de prácticas como la meditación, el yoga y el contacto con la naturaleza. Estas actividades le permitieron reconectar consigo misma y hallar un equilibrio emocional que le ayudó a dejar atrás, poco a poco, la sombra del dolor. La música también jugó un papel importante en este proceso. Aunque por un tiempo se alejó de los escenarios y las grabaciones, eventualmente regresó con proyectos más íntimos y personales que reflejaban su madurez emocional y su camino de recuperación. Aunque había intentado reconstruir su vida y abrirse a nuevas posibilidades amorosas, sus vínculos sentimentales posteriores fueron, en su mayoría, breves y difíciles, reflejando quizás la carga emocional que aún llevaba consigo y la dificultad de encontrar confianza plena tras tantas heridas. Uno de los episodios más impactantes y perturbadores fue la relación que sostuvo con Gert van der Graaf, un hombre que empezó como un fan obsesivo y terminó siendo una fuente constante de miedo y angustia para Agneta. Van der Graaf no solo admiraba a Agneta a distancia, sino que llevó su fijación a niveles extremos, mudándose desde los Países Bajos a Suecia con el objetivo de estar cerca de ella. Compró una propiedad peligrosamente cerca de la casa de Agneta en la isla de Ékero, lo que hizo que su presencia se volviera constante y difícil de ignorar. Al principio, en un momento de profunda vulnerabilidad emocional, Agneta se sintió extrañamente atraída por la atención que le brindaba, una atención incesante que, aunque obsesiva, le hizo sentir que finalmente alguien la veía y valoraba en medio de su aislamiento. Sin embargo, esta relación pronto mostró su lado oscuro. Van der Graaf comenzó a mostrar comportamientos cada vez más posesivos y volátiles, generando una atmósfera tensa y peligrosa para Agneta. Amigos y familiares expresaron su preocupación, pero su naturaleza confiada y reservada la llevó a ignorar las señales de alerta durante algún tiempo, atrapada entre la esperanza de encontrar consuelo y el temor creciente a la situación que estaba viviendo. La relación se deterioró hasta convertirse en una situación abusiva, tanto a nivel emocional como físico. El miedo y la inseguridad se convirtieron en constantes para Agneta, quien se vio finalmente obligada a acudir a la policía para denunciar los episodios de violencia. Las autoridades actuaron emitiendo una orden de alejamiento contra Van der Graaf y deportándolo a su país de origen, pero la pesadilla no terminó ahí. El hombre violó repetidamente la orden judicial, regresando a Suecia en varias ocasiones, y fue visto merodeando cerca de la propiedad de Agneta, lo que desencadenó un nuevo ciclo de miedo e inseguridad. Su constante hostigamiento obligó a las autoridades a tomar medidas más estrictas, prohibiéndole permanentemente la entrada al país en 2006. A pesar de estas acciones legales y de la protección que la ley intentó garantizar, las cicatrices psicológicas y emocionales que dejó esta experiencia fueron profundas y duraderas. La vivencia de ser perseguida y amenazada afectó aún más la ya delicada salud emocional de Agneta, reforzando su tendencia a la reclusión y al aislamiento, alejándola del mundo público y reforzando su desconfianza hacia las personas desconocidas. Este capítulo oscuro en su vida también puso en evidencia el lado menos visible y más peligroso de la fama. La adoración y el cariño pueden convertirse en obsesión y acoso, causando daños irreparables que van mucho más allá del brillo y la admiración que el público suele percibir. La experiencia con Van der Graaf no solo fue una situación individual y extraña, sino que también reflejó un problema más amplio de cómo las figuras públicas pueden ser vulnerables a este tipo de situaciones, donde la frontera entre el fanatismo y el peligro se vuelve difusa. Agneta, que siempre fue una persona confiada y con un espíritu amable, tuvo que aprender a establecer límites firmes y a protegerse, lo que no fue nada fácil dadas las circunstancias y la intensidad del acoso. La vida de Agneta Falskog estuvo marcada por momentos de éxito y gloria, pero también por profundas pérdidas familiares que dejaron una huella imborrable en su corazón y en su manera de vivir. Durante los años que siguieron a su separación y a la intensidad de la fama, Agneta enfrentó uno de los capítulos más dolorosos de su historia personal con la muerte de sus padres en un breve lapso de tiempo que la impactó de forma devastadora. La pérdida de su madre, Birgit,
fue particularmente trágica ya que terminó con su vida en un acto de desesperación que conmovió a quienes la conocían. La decisión de Birgit de suicidarse arrojándose desde un balcón no solo reflejaba un profundo sufrimiento acumulado, sino también una situación familiar compleja y dolorosa, marcada por años de vivir con un esposo alcohólico que había deteriorado su bienestar emocional. Este acto desesperado dejó a Agneta sumida en un dolor inmenso que apenas pudo compartir con su círculo cercano, prefiriendo guardar su tristeza y mantenerla en silencio incluso frente a su biógrafo, mostrando así su capacidad para enfrentar el sufrimiento de manera privada y contenida. A esta pérdida siguió poco tiempo después la muerte de su padre, lo que multiplicó el impacto emocional y el sentimiento de vacío en la vida de Agneta. La sucesión rápida de estas tragedias familiares la hizo enfrentarse a la realidad de la fragilidad de la vida y a la ausencia de quienes habían sido figuras fundamentales en su crianza y desarrollo personal. Estos acontecimientos agudizaron su aislamiento y reforzaron su tendencia a la introspección y al retiro social, aspectos que ya se habían visto incrementados por los retos personales que enfrentaba desde hacía tiempo. La manera en que Agneta procesó estas pérdidas fue un reflejo de su carácter reservado y de su manera profunda y sentida de vivir las emociones. En lugar de exteriorizar su dolor o buscar apoyo masivo, optó por un camino más solitario, buscando refugio en la privacidad y en la naturaleza, alejándose de la exposición pública que siempre había sido una fuente de ansiedad para ella. Esta etapa de duelo se convirtió en un momento crucial para su crecimiento emocional y su búsqueda de equilibrio, aunque el proceso fue lento y marcado por la tristeza persistente. La experiencia de perder a ambos padres en tan poco tiempo también la hizo valorar aún más la importancia de la familia cercana, especialmente el vínculo con sus hijos y nietos, quienes se convirtieron en su principal sostén y motivo para seguir adelante. La conexión con sus seres queridos le brindó un sentido renovado de pertenencia y amor, ayudándola a encontrar luz en medio de la oscuridad. Después de atravesar años llenos de éxitos y también de profundas dificultades personales, Agneta Falskog encontró en la reclusión un refugio necesario para poder sanar y reconstruir su vida lejos del constante escrutinio público. Su retiro no significó un alejamiento definitivo de la música, sino más bien una pausa para redescubrirse y conectar con su interior en un ambiente de tranquilidad y privacidad que tanto necesitaba. En este periodo, Agneta eligió vivir cerca de su familia, especialmente al lado de su hija y sus nietos, quienes le brindaron un espacio de amor y calidez que contrarrestaba las heridas emocionales que había acumulado a lo largo de los años. La reclusión le permitió cultivar una vida sencilla y pacífica en medio de la naturaleza, donde podía dedicarse a actividades que le aportaban bienestar como la meditación, el yoga y largos paseos con sus perros. Esta forma de vivir le ayudó a encontrar un equilibrio emocional que fue fundamental para su proceso de curación personal. Aunque por momentos el silencio y el alejamiento parecían ser un castigo impuesto por las circunstancias, la verdad es que Agneta valoró cada instante de calma que le permitió reencontrarse consigo misma y sanar las heridas que la fama, la separación y las pérdidas familiares habían dejado. Su regreso a la música fue gradual y cuidadoso, pero muy significativo, pues mostró una voz enriquecida por la experiencia y una madurez emocional que daban nueva vida a su talento. Proyectos como el álbum de versiones My Coloring Book y su álbum marcaron etapas importantes en las que Agneta pudo expresar no solo su calidad artística sino también su capacidad para transformar el dolor en belleza sonora.